Uno de los ejemplos que Dios más usa para referirse a su relación entre Él y nosotros, entre Dios y nosotros, es la de el pastor y las ovejas. Lo hemos visto muchas veces en la Biblia, en la palabra de Dios. Hablamos mucho en las clases de teología, porque yo pienso que es una de las mejores imágenes que hay, y esa viene de Dios, Él nos la dio, sobre cuál es nuestra relación entre Dios y nosotros. Él es el pastor, el máximo pastor, y nosotros debemos de ser, si es que aceptamos y somos obedientes a Dios, debemos de ser sus ovejas. Porque algo que este pastor hermoso, este pastor divino hace, es respetar la voluntad, la decisión de cada oveja. Por eso hay muchas ovejas. El diácono José en la celebración de la mañana nos explicaba, hay 3 tipos de ovejas. Aquellos que están con el pastor y lo obedecen y están siempre cuidados y protegidos y bien alimentados, porque el pastor les da. Hay otros que están perdidos porque no están con el pastor, pero porque decidieron vivir solos. Y están solos allá. Andan en el monte perdidos cada quien. ¿Cómo anda una oveja perdida en el monte? ¿Se la han imaginado? A mí me tocó ver ovejas perdidas en el monte. A mí me tocó convivir con pastores. Yo fui pastor de vacas, no de ovejas, pero de vacas. En mi infancia, en mi adolescencia, eso hacíamos en mi familia. Entre otras cosas, la siembra de la tierra y el cuidado y la manutención de las vacas. Eran vacas de leche. Y yo puedo ver, imaginarme a una oveja, una vaca, un cordero, perdidos en el monte. Yo sé cómo andan los pobres. Andan llenos de garrapatas. Es lo primero que se llenan, porque uno los asea, uno los baña cuando están contigo, para que no se emplaguen. Llenos de pulgas. Hay unas pulgas que les dan a las vacas muy fuertes, más que las que les dan a los perros a veces. Todos sucios y perdidos, y muy fácil que se los coma un lobo, o unos lobos, o hasta unos coyotes que se los coman ahí en el monte cuando no están protegidos. Así anda la gente que anda perdida. Por eso la gente que no tiene a Dios, y no se dan cuenta. Hay unos que están perdidos por decisión propia, no quieren nada con Dios, no quieren nada con la iglesia, no quieren venir a la iglesia y encuentran pretextos 1000. Y en las redes sociales hay 1000 pretextos para no seguir a Dios o para no creer en Dios. Te dan muchos argumentos, falsos todos ellos, y se han comprobado 1000 veces que son falsos. Pero cómo engañan a gente inocente, a gente ingenua, a gente que no sabe filosofar, que no sabe pensar, que no conoce la palabra de Dios, que no conoce lo que Dios ha hecho en la humanidad, toda la historia. Engañan a mucha gente, ovejas perdidas. Y hay otros que no es que quieran ser malos, pero andan perdidos y no se dan cuenta que andan perdidos. Simplemente no están comprometidos con el Señor. Y puede ser alguien que incluso venga a la iglesia y anda perdido y no se da cuenta porque su corazón está más en el mundo que en Dios. Va a hablar Dios del pastoreo. El diácono José habló de las ovejas. Yo voy a hablar de los pastores que Jesús pone como sus ayudantes en la tierra. Dios pone pastores, y ahí vamos los sacerdotes, los diáconos, los ministros de Dios que nos toca pastorear las ovejas. Somos los representantes, los ayudantes, los sirvientes de Cristo. Estamos sirviéndole para guiar al pueblo, porque el pueblo necesita ver a alguien visible, físicamente visible, y alguien que te enseñe y te lleve. Y vamos a ver cómo hay buenos pastores y hay malos pastores. Y Jesús habla de eso hoy en el Evangelio, y Dios Padre habla de eso en el Antiguo Testamento. Pero es una queja contra los malos pastores en la primera lectura de Jeremías. Cuídense con esa lectura los que sean pastores. Ustedes, no son muchos de ustedes pastores oficialmente hablando, pero a los que sí somos, esa palabra es para nosotros muy dura. Así es que rueguen por nosotros. Vamos a hablar y vamos a ver qué es lo que hace falta en los pastores. Let us listen to God's word. It is going to talk about the shepherds of his flock. God sends us shepherds to take care of his flock. He is the supreme pastor. Jesus is the supreme shepherd. But he has servants. That would be us. And we better be good servants, or else we're going to one day be accountable in the eyes of God before the Lord. So that's what the Lord is going to talk to us about today in the readings. Let us pay attention to them. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios el día de hoy. Comenzamos con Jeremías en el capítulo 23, para que abran su Biblia.
La lectura está tomada del libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículos del 1 al 6. Hay de esos pastores que pierden y dispersan las ovejas de mis praderas. Así habla Yahvé, el Dios de Israel, contra los pastores que pastorean a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas y las han echado en vez de preocuparse de ellas. Pero ahora me voy a preocupar de ustedes por todo el mal que cometieron. Palabra de Yahvé. Voy a reunir llamándolas de todos los países a donde las hayan dispersado. Las haré volver a sus pastos, donde se criarán y se multiplicarán. Yo pondré al frente de ellas pastores que las cuiden y nunca más temerán o serán asustadas. Ya ninguna se perderá. Así dice Yahvé. Llega el día en que yo haré surgir un hijo de David que se portará como rey justo y prudente. Él gobernará este país según la justicia y el derecho. En aquel tiempo, Judá gozará de paz e Israel permanecerá seguro. Y este es el nombre que le darán: Yahvé, nuestra justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para recitar el Salmo responsorial todos decimos: el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me falta. Para escuchar el Santo Evangelio, de pie, por favor. Señor, purifique tu labio en tu corazón para que proclames dignamente su palabra santa en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. La diestra del Señor hizo prodigio. La diestra del Señor me ha salvado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermanos, que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura está tomada del capítulo 6, versículos del 30 al 34. En aquel tiempo, al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: vámonos aparte a un lugar retirado y descansarán un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les daban tiempo ni para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iban, y muchos cayeron en la cuenta y se dirigieron allá a pie. De todos los pueblos la gente se fue corriendo y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y empezó a enseñarles largamente.
Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Voy a empezar de vez en cuando con alguna charra para que se despierten. ¿Quieren una hoy? Sí. Le decimos charras, le decimos, ¿cómo le quieren llamar? Una charrita, ¿verdad? Iban en el avión dos camaradas, dos amigos sentados ahí, les tocó uno junto al otro. Resulta que uno era un creyente, un buen cristiano, no sé si era católico o protestante, pero un buen creyente cristiano, y el otro era un ateo. ¿Han visto por ahí un ateo ustedes? ¿Han encontrado algún ateo? Dios no existe, es pura mentira, la Biblia, y es porque no la entienden. Ponte a estudiar Biblia para que sepas cómo es la pura verdad de Dios, pero no como tú pensabas que era. Es un mensaje de salvación, no de ciencias. Alguna gente quiere encontrar ciencias, astronomía, y si existen los marcianos o no en la Biblia. Eso no tiene nada que ver con la Biblia. Las ciencias son muy respetables y van al lado de la Biblia. Las ciencias explican la creación, la Biblia explica al Creador y la salvación. Muy distinto. Pero bueno, iba el ateo y el creyente en el avión. El creyente, como bueno, así como todos ustedes, llevaba su Biblia. Ustedes también la cargan, ¿verdad? Su Biblia, ¿dónde quieren que van? Es pura gente buena aquí tenemos. Muy bien. Llevaba su Biblia y la abrió y se puso a meditar, a leer la Biblia. El otro lo vio y le dijo, ¿a poco usted cree en ese libro, en la Biblia? Yo, sí, yo sí creo. Por eso estudio la palabra de Dios. A ver, dígame usted, a ver si es cierto que ustedes que creen. ¿Usted cree eso de que a Jonás se lo tragó una ballena? Pues sí, eso dice aquí en el libro de Jonás, yo eso creo. ¿Ah, sí? ¿Y que estuvo en la panza de la ballena por 3 días? ¿Usted cree eso? Pues sí, sí creo. ¿Y cómo le hacía? ¿Qué comía? ¿O qué agua bebía, si es agua salada la del mar? ¿Cómo le hizo esos 3 días? Y dice el creyente, pues no sé, dice, pero cuando vaya yo al cielo, allá lo voy a encontrar y ahí le pregunto. ¡Ah! Dice el ateo. ¿Y qué tal si no se fue al cielo y se fue al infierno? Ah, bueno, entonces usted le pregunta. Así de simple. Y salimos de la duda. Si Jonás está en el infierno, usted le toca preguntarle. Ya sabemos dónde va. Pastoreo de Jesús, mis hermanos. Me encanta la imagen. A veces usa Jesús la del sembrador y la semilla. Usa parábolas muy hermosas. Pero la más fuerte quizá para mí es la del pastor y las ovejas, la que usa Dios con respecto a nosotros. Y les dije ahorita que todos necesitamos de que alguien nos pastoree, todos. Yo desde que era niño fui pastoreado por alguien. ¿Quién empezó a predicarme la palabra de Dios? Mis padres, en la casa. Me enseñaron a rezar. Me hablaban de Dios, de la Virgen María. Tenía una estatua de un Sagrado Corazón al lado de mi cama y un cuadro de la Virgen de Guadalupe también atrás de mi cama, que mi madre me puso. La estatua yo me la había robado de la casa de mi abuela. Bueno, robado con permiso, ¿verdad? Con permiso, pedí permiso. Me la regalan, me la puedo llevar. Y de mala gana me dijeron que sí, pero yo me la traje. Era de plomo. Antes hacían estatuas de plomo, ahora ya no se hace eso. Pero bueno, me hablaron de Dios, yo comencé a creer en Dios. Ellos fueron mis primeros pastores, mis padres. Y aquellos ustedes que le hablan de Dios a sus hijos, a sus nietos, ustedes son los primeros pastores de esas pequeñas ovejitas que Dios quiere guiar. Porque Dios usa a seres humanos como sus ayudantes de pastores, porque Él es el pastor supremo, pero ocupa ayudantes. Los primeros ayudantes de Dios para pastorear las ovejas son los papás, papá y mamá. Y si el niño o la niña tiene hermanos mayores que fueron bien guiados y conocen de Dios, esos niños mayorcitos le van a hablar a sus hermanitos más chiquitos de Dios. Y le van a enseñar a rezar también. Y van a rezar juntos. Empiezan con el pie derecho los niños cuando comienzan a oír de Dios en su casa desde que están pequeños. Mis hermanos, no hay mejor regalo que le puedas dar a tus hijos que darles a Dios. La fe en Dios les va a hacer crecer tan seguros. Yo me acuerdo cuando estaba creciendo en la adolescencia, pues de chico me hablaron de Dios, después en el catecismo, luego las monjitas, iba al colegio con monjas, pero pasábamos por dificultades. Y una de las dificultades que yo más sufría como niño y como adolescente era cuando mis papás se peleaban y empezaban a discutir.
Yo no sé si los papás se dan cuenta, pero para uno de niño, para el que está niño, esa se cuenta que es un infierno, una inseguridad, un miedo, un pavor, un terror de ver a sus papás discutir. Porque los papás son la imagen de la seguridad para el niño, para la niña. ¿Quién me da seguridad en la vida? Mis papás. Con ellos estoy seguro que tengo una casita, una cama y una comida. Pero si veo que esa seguridad empieza a desmoronarse, empieza a afectarse y se puede destruir, como a veces se destruye, nadie sufre tanto como el niño, como la niña. Mis padres, yo no sé si algún día se dieron cuenta. Mi padre ya está con Dios. Mi madre todavía la tenemos aquí, gracias a Dios. Yo no sé si se dieron cuenta, no, más bien yo sé que no se dieron cuenta del daño que nos hacían a los hijos cuando ellos discutían, alegaban, peleaban por cualquier tontería. No se daban cuenta. Por eso digo, padres, nunca peleen en frente de los hijos. Dañan a los hijos la psicología de los hijos. Pero les voy a decir cuál era mi consuelo. Cuando yo sufría angustiosamente por mi interior, nadie se daba cuenta. Mis padres no se daban cuenta. Mis hermanos estaban sufriendo igual que yo. Ellos, cada quien se preocupaba de ellos. ¿Y saben dónde encontraba yo mi paz? Cuando veía esas discusiones y yo que sentía que el interior se me hacía garras, acá el estómago, mis intestinos se me hacían garras de la mortificación. ¿Saben dónde encontraba paz yo? Me iba a rezar con esa imagen del Sagrado Corazón y ese cuadro de la Virgen al lado de mi cama. Me iba yo a rezar allí, a pedirles ayuda. Que ayudaran a mis papás y que nos ayudaran a nosotros. Y sí, después de un rato se calmaba todo. Después de un rato Dios me daba la paz. Y bueno, mis papás, gracias a Dios, terminaban contentándose, pero ya nos habían amargado la vida por un buen rato. Pero ¿quién me daba la paz en los momentos de angustia? Mi fe en Dios. La fe de un niño en Dios. Mi confianza en Dios. Mi saber que Él estaba allí cuidándome y la Virgen María intercediendo por nosotros, como me habían enseñado. Cuando yo sabía eso, yo encontraba alivio. I always found peace and solace in coming to the Lord in the midst of my turmoils, the midst of my problems, whichever they were, up until now. You always find that peace there. The peace that the world cannot give you. They will never be able to give you that peace. Only God. Y es lo que yo sentía, esa paz, ese consuelo, ese alivio de Dios. Necesitamos de pastores y los primeros son los papás. Si van a una buena iglesia, entonces pasan a ser las catequistas, el sacerdote, los diáconos que les están predicando, pasan a ser los pastores de esos niños, de esos adolescentes, de esos adultos. Son servidores de Dios. Somos y debemos de ser buenos servidores de Dios para pastorear al pueblo hacia Dios y en medio de sus dificultades que encuentren paz, que encuentren alivio, que encuentren consuelo, como lo encontraba la gente con Jesús y los apóstoles. Escuchamos en el Evangelio hoy. Andaban hambrientos de Dios y Jesús los veía como ovejas sin pastor. Hay un pequeño detalle y un pequeño problema, mis hermanos. No siempre los pastores somos buenos pastores. Y estoy hablando de sacerdotes, de diáconos, de predicadores, de los encargados de una comunidad. Hay algunos que no son buenos. Perfectos ninguno es, ninguno somos. Eso no nos preocupa. Perfecto solamente Cristo. Pero el sacerdote, los diáconos, los predicadores tienen que ser personas, tenemos que ser personas que de corazón amemos a Dios en primer lugar y a las ovejas que Dios nos ha puesto para guiar. Si nosotros no tenemos amor por ustedes, mis hermanos, perdonen que lo diga para todos nosotros, eso es para nosotros la pedrada. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Si no estamos con amor guiando y pastoreando a las ovejas de Dios hacia Dios. Si no estamos ayudándoles cuando tienen una pena, cuando ocupan un consuelo, cuando ocupan una ayuda, una consejería. ¿Qué estamos haciendo entonces? Más que engañándonos a nosotros mismos y perdiendo el tiempo. Y saben una cosa, como dice Jeremías hoy, el profeta Ezequiel habla más duro todavía en el capítulo 34 contra los malos pastores. Léanlo, diáconos, Ezequiel 34.
así como leímos Jeremías 23, nos habla duro. Ay de aquellos malos pastores, porque yo les voy a pedir cuentas de lo que hicieron con mis ovejas. Porque yo amo mis ovejas, dice Dios. Dice Jesús, yo las amo. Y Jesús por eso dijo, yo soy el primer pastor. Lean Juan 10, hermoso capítulo de Jesús el buen pastor. Y les digo, Él es el pastor de pastores. Nosotros somos simplemente sus ayudantes, sus sirvientes. Pero más vale que seamos buenos sirvientes. Ahora, cabe una pregunta aquí. ¿Qué porcentaje de los pastores, aquí voy a hablar de nosotros, la pedrada viene contra nosotros, ustedes están salvados hoy. El próximo domingo me arreglo con ustedes, pero hoy nos toca a nosotros, la piedra. ¿Qué porcentaje de los pastores, de los líderes de la iglesia son buenos o son malos o cómo son? Yo les voy a hablar de mi experiencia, porque desde niño crecí en la iglesia. Era yo servidor del altar, que le llamamos también monaguillo. Empecé desde chiquito, como a los 7 años de edad, a servir en el altar. A los 6 hice la primera comunión y como a los 7 empecé a servir en el altar, así como están sirviendo estos jovencitos aquí hoy. A los 14 años me fui al seminario, un adolescente, y ahí fui creciendo hasta que fui ordenado sacerdote, y después ya, hasta la fecha, 35 años de sacerdote ya. Yo crecí en la iglesia, he crecido en la iglesia, me relaciono con la iglesia, y si alguien conozco bien, no es solamente a las ovejas, sino a los pastores. Y sé lo que hay en la iglesia. Me ha tocado convivir en muchas comunidades, colonias, ciudades, países, trabajar, ministrar, servir a la gente y codearme codo con sacerdotes, diáconos, ministros, obispos. Me he tocado con todos ellos codearme. Y estos son los números que yo he visto. Más o menos, porque varía de un lugar a otro, puede cambiar la numeración de un lugar a otro, de una región a otra. El 10% de los sacerdotes y ministros de Dios que yo he visto, y he pasado toda mi vida ahí, el 10% son santos. Hombres y mujeres que de veras son de Dios. Porque he convivido también en otras religiones, con los episcopales, con los anglicanos, que tienen sacerdotes mujeres. Me ha tocado convivir con ellos, ir a los retiros. Me han invitado a los retiros a ellos, a las iglesias episcopales, a los líderes de estas iglesias. Con mucho gusto voy, ¿por qué no? Vamos a servirles, claro que sí. Y ahí hay sacerdotes hombres y sacerdotes mujeres. A las mujeres les llaman reverendas. Se llaman las reverendas. Y a los sacerdotes, el sacerdote o el padre. Yo he visto que el 10%, mis hermanos, de los líderes religiosos, de los pastores, son gente santa. En promedio. Hombres y mujeres que de veras quieren entregar su vida a Cristo y a sus hermanos, a las ovejas de Dios. Y hacen lo mejor y muchas veces se meten en muchos problemas porque hay otros que están en contra de ellos por hacer la obra de Dios. Porque ahí viene el otro 10%. El 10%, mis hermanos, más o menos, he visto yo de sacerdotes, ministros, pastores, no son santos, más bien son diablos. Diablitos. ¿Por qué? Son aquellos que se dedican a ver qué provecho sacan de la gente y de los otros hermanos sacerdotes. Se dedican a la política religiosa. Y lo único que les interesa es agarrar puestos y puestos y puestos y grandeza, y lo que menos les importa es la gente. Hay un 10% y muchas veces son los que están en el poder. Son los que controlan todo porque luchan por esos puestos, son los que están peleando por eso. No todos los que están en el poder son así, pero muchos de ellos ahí están en el poder. Me ha tocado verlos gobernar las diócesis, gobernar las órdenes religiosas, gobernar organizaciones. Me ha tocado verlos ser los gobernadores, los que toman las decisiones, mandan y desmandan. Porque los que de veras son santos, lo que menos les importa es la política. Lo que les importa es servir a Dios y a su pueblo. Y a veces les ofrecen puestos grandes de honor y grandeza. Y dicen, no, gracias, déjenme servir a la gente. Gracias, yo quiero estar con el pueblo de Dios. Como dijo el Papa Francisco, sean pastores que huelen a oveja, les dijo a los obispos. Lo regañó hace unos años. Porque muchos de ustedes huelen a puro perfume fino,
y a puros carros de lujo, y huelen a puras casas elegantes, y huelen a pura oficina con muebles de cedro. A eso huelen algunos de ustedes. No, yo quiero que huelan a oveja, porque andan con las ovejas viendo sus necesidades, hablándoles a lo que ellos necesitan. Eso quiero, les dijo el Papa Francisco. ¿Vieron cómo se le echaron encima a varios? Lo querían ahorcar, y todavía hasta la fecha algunos lo quieren ahorcar, porque quiere que sean servidores del Dios del pueblo. Los 10% son santos, 10% medios diablos o muy diablos. ¿Y dónde queda? ¿Qué porcentaje me falta? A ver, denme números ustedes. ¿Cuánto me queda? 80. El otro 80% son mediocres. Ni fu, ni fa, dicen en mi rancho. Ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Tiran para una portería y tiran para la otra. Pues ¿para cuál vas? Pues no sé, para donde me dé la gana. Ahorita para allá y ahorita para acá. No son malos. No son malos. El 80% de los sacerdotes y ministros que he visto yo no son malos, pero tampoco son santos. No están enamorados de su pueblo. Y tú te das cuenta. Tú los puedes descubrir así. Les voy a dar los tips. Vas a una misa de ellos y lo que quieren es echarte rápido para afuera. Vámonos, ¡pum! ¡Órale! ¡Paz! ¡Lárguense! Vas a una misa de ellos y te da una aplicación rápida, sin chistes, sin sabor. Y muchas veces lo único que hacen es repetirte lo que acaban de leer en las lecturas. Lo leí, déjame, lo acabo de leer. Te repiten 3 frases y ya se acabó. Ya, váyanse, bye. Que lo hagan una vez, de vez en cuando, porque andan cansados, porque andan enfermos, pues se entiende. Pero que todos los domingos hagan eso, mis hermanos, ay, dice uno, pues ¿para qué estás aquí, mi hermano, mi hermana? ¿A qué le tiras? Esos son los mediocres. El día que haya que darles una enseñanza a la gente, ellos no quieren dar enseñanzas a nadie fuera de la misa a la carrera. Te hacen el bautizo, te hacen la confesión en la carrera, te hacen el sacramento a la carrera, y lárguense y no me moleste ya. Y de esos, mis hermanos, el 80%. No estoy criticando a nadie, ni es mi afán criticar. No me toca a mí juzgar, y a lo mejor yo soy peor que todos los que les acabo de mencionar. Y le pido a Dios que me cambie si soy uno de esos. Y pidan ustedes a Dios que me cambie si soy uno de esos, porque yo no quiero ser de esos, para nada. Yo quiero ser del 10% de los santos de Dios. Y créanme que hago mi esfuerzo por hacerlo todos los días, amar a Dios sobre todas las cosas, y a ustedes, las ovejas de Dios, el pueblo de Dios. Por eso estoy aquí hoy. Por eso estoy todos los días con ustedes. Por eso todos los días estoy estudiando y trabajando y hablando con unos y hablando con otros, y orando por unos, orando por otros, y no me alcanza el tiempo. Ahora que tenemos comunidades foráneas, que hay en muchos lugares, y que se ha expandido el ministerio por las redes sociales, supieran cuánta gente me habla, busca ayuda de otros lugares. Traen necesidades como en todo el mundo. Son ovejas muchas veces sin pastor. Acabo de regresar de una misión. Primero fui a un lado hace 3 semanas, y la semana pasada fui a otro lado. En los 2 lugares me dijeron lo mismo. En el primero donde fui, junté a la gente de una comunidad que tenemos allí. Los junté en una casa para darles crecimiento espiritual, para ver cómo va su vida espiritual, cómo va su familia y todo. Y me dicen: padre, ¿se acuerda que usted nos dijo que fuéramos a misa todos los domingos, y que si no nos gusta el templo donde vamos, que vayamos a otro o a otro? Dije: sí, yo siempre les digo eso. No quiero que se queden sin su iglesia todos los domingos. Si son parte de nuestra comunidad de misioneros del amor de Dios, porque en línea se conectan y todo, yo también los invito a que se comprometan en una iglesia aquí y ayuden y levanten la fe. Lo que aprenden en misioneros del amor de Dios, porque es crecimiento espiritual, llévenlo allá. Pues sí, padre, fuimos a varias iglesias y todas son lo mismo, puras predicaciones aguadas. No nos enseñan a adorar a Dios ni encontrarnos con Dios. Y me dijo un señor, y su esposa estaba ahí también de acuerdo: padre, ya le hicimos la lucha, ya fuimos a todos lados. No hay nada en toda esta región. Y luego me dicen: véngase usted para acá y vamos todos los domingos. Dije: no, pues está todo dado, dije yo. ¿Y qué hago con los de acá de California, del sur de California? ¿Qué hacemos con ellos? Acabo de ir esta semana a otra comunidad, lo mismo.
Incluso dentro de una parroquia que está ahí cerca donde voy a darles enseñanza, peleándose unos contra otros y venían heridos y lastimados unos de la comunidad, porque hasta ellos les había tocado que los criticaran y que les echaran y que... Dice, queremos vivir ese amor de Cristo que usted nos enseña, Padre, y vamos, y es puro pleito y rencilla y crítica y juicio de unos contra otros. ¿Cómo quiere que vayamos allá? ¿Qué les contesto a esta pobre gente? ¿Qué les digo? Acaban de venir unas personas de vacaciones de México. Dice, Padre, fuimos a misa allá, pero ¡ay, qué aburrida la misa! Para empezar nos echaron fuera media hora. Y usted se pasa de largo, hora y media. Pero es hora y media que la vivimos. Y allá media hora que nos aburrimos. Nos sentimos tan vacíos de haber estado ahí. Hacen falta más pastores. ¿Qué les quiero decir con esto, mis hermanos? Porque las palabras de la Biblia hoy son para los pastores. Oren por nosotros. Oren mucho por nosotros. Porque nadie es tan atacado de parte del diablo como los sacerdotes, los ministros de Dios. Nadie es tan atacado. Y como yo les digo a los sacerdotes en dirección espiritual, me toca dar la dirección espiritual a varios de ellos. Una de las primeras cosas que les digo es lo siguiente. Cuídate, porque a ti el diablo no te va a tentar para que hagas pecados graves. Él sabe que tú ya lo rechazaste. Él sabe que tú no vas a aceptar. Por ahí no te va a tentar el diablo. Te va a tentar para que seas un sacerdote frío, indiferente, sin amor por las ovejas. Te va a tentar para que hagas otras cosas, te diviertas en otras cosas, te desaparezcas del templo para otras cosas, pero que no sirvas a la gente. Por ahí te va a tentar el diablo. Cuídate en hacerte un mediocre. Uno del 80%. Esa es la tentación del diablo, y ahí él gana. Porque difícilmente arriman a gente de Dios esos sacerdotes. Vamos a orar por los pastores. Es la palabra de Dios ahora, mis hermanos. Dios habla muy fuerte contra los malos pastores. Y por eso dice, voy a mandar a Jesús, pero Jesús manda a otros pastores, nos tiene aquí por 2000 años, y si no somos de los buenos, andamos perdiendo el tiempo, y Dios nos va a pedir cuentas. Por favor, pidan por todos nosotros, siempre. Vamos a comenzar una nueva misa en Anaheim. Dentro de 15 días es la primera misa, a las 10 de la mañana en Anaheim. Aquí va a haber 8 y 10, como tenemos siempre, pero va a haber otra de 10 en Anaheim. En el Salón Ebel, que está enfrente del Pearson Park. Si tienen familiares por allá, invítenlos a que vayan. Es más, les vamos a dar a la salida este flyer. Llévensele para repartir, los que quieran repartir, a agentes conocidos que vivan en aquellas regiones o más lejos. Y aquí tienen un QR code para su Google Maps en el teléfono. Usted lo pone el QR code. Uno es la dirección y otro es nuestro website, nuestra página de internet. En la dirección lo pone usted y le aparece Google Maps en tu teléfono y te lleva de la manita para que no te pierdas al salón. Nomás hazle caso, no lo desobedezcas. Porque te dice voltear a la derecha y volteas a la izquierda, pues ya lo regaste. Turn right and make a left. Turn left, porque alguna gente no sabe el right y left. Yo en mi carro, como a veces te llevo pasajeros que no saben qué es right y left, muchos de ellos son mujeres, que no saben dónde es derecha e izquierda. Bueno, porque esa es la única parte que las mujeres no tienen muy desarrollada. Todas las demás, los hombres no la tenemos desarrollada y ellas sí. Pero esa parte de la derecha e izquierda, muchas de ellas no le pescan. Entonces lo voy a poner, yo le dije que les iba a poner un Mickey Mouse del lado derecho y un Pato Donald del lado izquierdo al vidrio de mi carro así. Para que cuando me digan derecha e izquierda, no me digas derecha e izquierda, dime hacia el Mickey Mouse o hacia el Pato Donald. Y ya sé para dónde quieres que vaya. Voltea a ver el mono. No me digas derecha e izquierda, porque así me volteo para donde me dijeron, no era para allá, para el otro lado. Pues, ¿para cuál derecha era? ¿Para de acá o para de allá? Dime cuál de las dos derechas es o cuál de las dos izquierdas. Bueno, van a tener direcciones, inviten a la gente, repartan esto a la gente que pueda ir allá. Ya hemos estado repartiendo en el parque Pearson y algunas personas se han emocionado porque era gente que iba cuando teníamos misa allá. Dejaron de venir acá porque se les hace muy lejos, 15 minutos. Y aquí hay algunos de ellos, no me extrañaría. 15 minutos es una eternidad. No fueran a ver a Luis Miguel, porque aunque fuera 4 horas, se van a verlo. O no sé quién van a ver. Ahí me enteré que uno está viendo el Bad Bunny también, andan viendo Bad Bunny, no sé quién. Para eso sí van 1 hora y 2 horas, ¿verdad? Pero para las cosas de Dios 15 minutos es mucho. Ok. Ya no van a tener pretexto. Vamos a estar de hoy en 15 días a las 10 de la mañana en el Salón Ebel. Es un salón de fiestas que rentan enfrente del parque donde está la Misión Santa Teresita, en la Harbor y la Cypress,
Cruzas la Harbor y ahí está la segunda casa al lado derecho. Está la segunda casa al lado derecho, enfrente del parque, enfrente de donde está la alberca. Busquen la alberca, enfrente de la alberca, ahí estamos. Para que se tiren un clavado saliendo de misa. Se echan un clavado a la alberca, ¿ok? Saliendo de misa, no hay problema. Ahí estamos. Bueno, vamos a meditar tantito, mis hermanos, el día de hoy. Sí, hay pastores buenos, hay pastores malos. Por favor, oren por todos. Por los santos para que no dejen de ser santos. Y por los que no son santos para que empiecen a hacerlo. Empecemos a hacerlo. Les voy a pedir que hagamos eso.